Bienvenidos a otro episodio de Ingenieros de Neandertal. Estoy acá como siempre con Javi. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, el episodio pasado estuvimos hablando sobre el otro, sobre la justicia con el otro. Empezamos a entender un poco también cómo cuando juzgamos a los demás nos estamos juzgando también a nosotros mismos. Y nos quedamos con el último tema, que era el bien y el mal. Justamente en ese juzgar es muy difícil poder dirimir o poder saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces me gustaría empezar en realidad tal vez con alguna definición tuya y vemos cómo partimos ahí con el debate sobre el bien y el mal. Bien, el bien y el mal en principio no es absoluto. ¿Sí? Algo es bueno o es malo según un objetivo que uno se plantea y según hacia dónde uno quiere ir. ¿Qué quiero decir con esto? Es bueno martillar si yo estoy clavando maderas para construir una casa. Es malo martillar si yo estoy pegándole a una casa ya construida con el fin de destruirla. Ojo, es bueno martillar cuando quiero destruir si mi objetivo es destructivo. O sea, quiero destruir esta casa para construir una mejor, yo martillo y eso es bueno. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que favorece el plan que yo tenía es bueno y todo aquello que entorpece el plan que yo tenía es malo. Perfecto, entonces ya partimos de que si no hay un plan, entonces no podemos decir que si hay bien o hay mal, ¿sí? Con justamente lo que estábamos hablando en el primer capítulo sobre el deber y sobre la ley, que nos recuerda de que evidentemente hay algo y un sentido, hay un camino, hay una causa en la cual si nosotros nos desviamos está ese guarray, creo que habías dicho la metáfora, que nos está raspando, pero en realidad ese guarray no es que nos está lastimando con la intención de hacernos daño, sino que simplemente nos está recordando que nos tendríamos que ajustar a ese plan. Dijimos en ese programa también que si uno iba a campo traviesa hacia ningún lado no había bien y mal, salvo que mi objetivo fuera divertirme y en el caso de que yo parta el eje por la mitad por estar saltando dunas, la camioneta se me rompa, ahí tendría algo que sería malo. ¿Pero por qué es malo? Porque interrumpió mi objetivo de divertirme. Si yo no tuviera ningún objetivo, no hay ni bien ni mal. ¿Sí? Hay que tener bien en claro que para empezar no hay bienes absolutos ni males absolutos. Lo que pasa es que hay un plan absoluto y ahí es donde aparece el bien y el mal absoluto, pero hay que irse hacia la religión o la metafísica, si no, no habría bien y mal. Y de hecho lo que está tratando de hacer la sociedad hoy en día es anular los absolutos para que no haya ni bien ni mal. Ahora, hay una frase que dicen los sabios que dicen que todo es para bien. O sea que en realidad, en algún punto, cuando ellos dicen todo es para bien, parecería de que ese mal es un mal aparente. Eso es parte de un objetivo. Lo que están diciendo cuando dicen todo es para bien es hay un fin ulterior y absoluto y aunque uno crea que se está alejando de ese fin, todo lo que está haciendo es para bien. Pero eso presupone un fin absoluto superior a absolutamente todo. Y entonces ahí cuando la persona se siente mal, en realidad es un mal verdadero o no es un mal verdadero. O sea, ¿realmente está pasando por un mal o es un bien encubierto de un mal? Bueno, hay que ver qué es sentirse mal, porque uno puede sentirse mal porque no logró obtener 5 millones de dólares y hay que ver para qué necesitaba 5 millones de dólares. La realidad es que el sentimiento tiene poco que ver con el absoluto. Hay un sabio que se llama Yosef Gikatila que dijo en un libro que se llama Las puertas de la luz que el mal no era más que un bien en el lugar equivocado. Puede haber un lugar equivocado en tanto y en cuanto haya un lugar correcto. Y si hay un lugar correcto, ese lugar es el lugar que el objetivo necesita para que sea correcto. El agua no es buena ni mala, pero en el tanque de nafta de mi auto es terrible porque lo destruye. Entonces empieza a ser mala para el objetivo de que el auto funcione. Ahora, si yo tengo el auto para un museo y le pongo nafta por equivocación en el radiador y agua en el tanque de nafta, lo voy a tener que limpiar, pero para los objetivos de museo en realidad no cambió nada. El bien absoluto, el que nos lleva hacia ese fin definitivo, necesita que un montón de procesos se cumplan en un orden predeterminado. Ese orden predeterminado sería el bien, siempre y cuando uno tenga un objetivo. A medida que nos vamos animalizando, los hombres se van animalizando, a pesar de que creemos que estamos evolucionando, y recordemos que este programa se llama Ingenieros de Neandertal porque el hombre puede bajar de una nave espacial y no saber cómo explicarle a su mujer que llegó tarde porque había tráfico o pedirle de buena manera que le cocine.
el hombre en realidad no evolucionó, se volvió tecnológico y eso le ha creado muchos males porque todo el trabajo que el hombre tenía que hacer le está pidiendo que lo hagan los sistemas informáticos y eso no es evolución y eso es una forma de poner el bien del hombre, que es su intelecto y su capacidad humana, en el lugar equivocado. Bueno, ahora casi me forzás entonces porque vamos a tener que hablar sí o sí del plan. O sea, no hay manera entonces de hablar de bien y de mal sin hablar del plan. El tema es el plan de quién, porque mi plan, si yo soy egoísta y yo tengo un plan que es pasarla bien y pasar el rato, es un plan. Perdón, pero porque mucha gente interpreta entonces que el mal es ese. O sea, cuando digo mal, digo justamente creo que es el sufrimiento, ¿no? Las personas interpretan el mal como el sufrimiento, como el momento tal vez en el cual, o vamos a decir, el momento en el cual no le está siendo sumamente placentero. La naturaleza tiene como pago por el bien el placer. Lo que pasa es que el placer usado de manera egoísta se convierte en mal, pero en casi todas las actividades que necesita la naturaleza para preservarse generan placer, ¿sí? El tema es, ese bien es bien en tanto y en cuanto sirve para preservar. Ese mismo placer obtenido por el placer mismo empieza a ser un mal que termina destruyendo a las personas, desde el colesterol hasta las adicciones, los excesos, el no poder controlar sus impulsos, incluso a llegar al punto de que los otros lo vean como un animal también. Pero entonces, ese sufrimiento, ¿no? Porque digo, ¿no? Con respecto a las vicisitudes que le pasa a uno en la vida, o sea, uno no va caminando y no está siendo continuamente placentero todo. De hecho, las discusiones de pareja o el trabajo, tal vez matrimonial, no vamos a poner la discusión, sino el trabajo matrimonial, tal vez no necesite discusión, pero a veces son momentos de fricción con, por ejemplo, con los hijos, con la crianza, con la casa, con pagar las cuentas. O sea, si todo tiene su lugar, como decías vos, ¿no? El agua que puesta en un lugar equivocado es mala y puesta en el lugar correcto es buena, ¿no? Inclusive también esas energías o esas fuerzas o esas características de sufrimiento, pesadez, esfuerzo, también tienen entonces su polarización positiva. En realidad no hay nada negativo. Dicen también los sabios, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es optativo. El sufrimiento es consecuencia de creer que un dolor no es justo, ¿sí? Entonces, decir que no es justo quiere decir que eso no es parte de ese plan. Sería como pinchar una goma cuando mi plan es llegar a Mar del Plata. Eso sí es justo. Después hay que entender el porqué y hay un montón de formas de llegar a ese entendimiento, que no es un entendimiento fácil. En realidad, si mi plan es llegar a Mar del Plata, ¿por qué pinché una goma? O choqué, ¿no? Mucho peor, Dios no lo permita. El sufrimiento es pensar que mi plan está por encima del plan total y yo creo que ese dolor entorpece mi plan, no el plan total. Y el dolor en general es una corrección del plan original que yo lo desvié porque antepuse mi plan egoísta y subjetivo que yo creo, repito, que está por encima del plan total. En un mundo que respeta el plan total no puede haber ni dolor ni sufrimiento, por lo menos no viniendo de ese plan. Es muy, muy, muy extraño, no hay injusticia. Ahora me llama muchísimo, muchísimo la atención eso que dijiste, porque hoy en día ese sufrimiento muchas veces se trata de adormecer con ciertas sustancias, con algún medicamento. De hecho, una persona muy cercana a mí, una vez cuando surgió un debate en estos grupos de WhatsApp que hay ahora, hablando del tema de las drogas, él dijo que la droga no era, ¿cómo fue la expresión? Perdón, la droga no era una droga en sí, sino que era medicina. Lo que pasa es que si uno ve la vida como una enfermedad, la droga se convierte en medicina. Y de hecho, si uno ve la vida como una enfermedad, la medicina se convierte en una droga. Es impresionante. Hay un libro de Elizabeth Wunzel que se llama Generación Prozac, que más allá de la parte que ella cuenta cuando era periodista de la revista Rolling Stones, y bueno, hay un montón de excesos, ella plantea el hecho de que la sociedad americana se medica mucho más que personas que tienen enfermedades terminales. Empieza su día con pastillas, sigue su día con pastillas, termina su día con pastillas, se enfrenta a las reuniones de directorio con pastillas. Cuando empezamos a ver la vida como una enfermedad,
¿Y por qué la vemos como una enfermedad? Porque se alejó de ese plan. En realidad, ¿qué pasa? ¿Qué es una enfermedad? Es un órgano que decide no seguir el plan y el plan mantiene el cuerpo en unidad, en estabilidad, en coherencia. Entonces, un órgano, no solo un órgano, una espina en el dedo del pie ya no permite caminar y ya hace que nos salgamos del plan. Y ese desequilibrio es lo que nosotros llamamos enfermedad. En la persona, cuando uno entiende o vive el día a día como un alejamiento del plan, ¿no? Que en realidad se llama un sinsentido, porque el plan lo que nos da es un sentido, empezamos a necesitar de medicinas. Y hoy en día el hombre no entiende el mundo sin esas medicinas porque en realidad no entiende el mundo con un plan. Y lo que le parece absurdo es repetir eternamente, sin parar, siempre el mismo día de 8 a 18 y que no le resulte divertido, porque acuérdense que divertido era la consecuencia de haber invertido. Y acá nadie invirtió nada. Nos cuadricularon en una educación estúpida, nos sacaron a la vida y nos dijeron el plan es sobrevivir y llegar lo más rico posible a lo más viejo posible, con la mayor cantidad de experiencias extremas posibles. Y en realidad, como las experiencias extremas nos van enfermando realmente, no esa enfermedad que se cura con las drogas de divertimento, sino esa enfermedad del vacío espiritual, el hombre va llegando lo más rico posible a lo más viejo posible en un estado de absoluta enfermedad. Y hoy bueno, ya en televisión se ve permanentemente, está todo el mundo, absolutamente todo el mundo drogado, porque en realidad ese éxito que nos han enseñado a envidiar es un verdadero fracaso, es el haber fracasado en un plan. Hicimos un túnel para robar un banco y en realidad llegamos a un pantano, a una cloaca, y así todos nos quieren hacer creer que, bueno, por lo menos sos rico en esos barros, pero no tiene sentido. La droga se vuelve medicina cuando la vida se vuelve enfermedad. Vos sabés que cuando yo escuché esa frase la primera vez, a mí lo que me sugirió fue que para decir igual que la droga era una medicina, ya estaba probando que había una enfermedad, ¿no? Uno no toma ninguna medicina si no siente que está enfermo. Ahí justamente hablabas también del vacío existencial. Creo que eso que hablábamos del plan, también la persona tiene un punto de conciencia interno en el cual va midiendo la vara de si el plan es correcto o no es correcto, porque la realidad es que no nacemos y nadie nos pone el plano justamente de cómo es este plan. O sea, hay una parte interna que siente ese vacío, que siente ese deseo y pareciera que basa toda su filosofía o toda su percepción del bien y del mal en base a su deseo. Entonces, el vacío como deseo también tiene que tener su función. Nos han hecho desear todo. Y al hacernos desear todo, nos hemos encontrado con que hay un 99% del deseo que no lo podemos concretar. Y cuando parece que la baja de precios y la tecnología nos acerca más a eso que queríamos desear, nos han llegado a convencer de necesitar todo, al punto de que hoy la gente sale sin su teléfono celular a la calle y se siente desnuda. Aparecen nuevas cosas. Ahora, por ejemplo, hay que ir al espacio, gastarse $12 millones en estar 25 segundos en órbita y esas cosas hacen que el vacío sea todo el tiempo permanente. Nos crean ídolos llenos de enfermedades espirituales, porque son ídolos que necesitan ser ídolos, que sienten la necesidad de ser ejemplo de otros. Y lo único que están logrando es que todo se vuelva enfermedad, porque enfermedad es no poder cumplir la función. La enfermedad en un auto es que se salga de punto o que se perfore un pistón, y en una persona es que algo le impida cumplir su función. Y la enfermedad más grave que está viviendo esta raza humana actual es que desconoce su función. Entonces, aunque esté sano, está enfermo, porque el solo hecho de estar vivo le impide cumplir su función, que la hemos escondido. La función del hombre está oculta al hombre. Entonces, haga lo que haga durante el día, va a estar enfermo, salvo que se dedique a buscar su función. Perdón, Javi, justo ahí entro en eso que acabas de decir, porque el Zohar, que es un libro que habla principalmente sobre los misterios de la Kabbalah, dice de que el motor de las personas es el deseo. O sea, si la persona no tuviera deseo, directamente ni siquiera se levantaría de la cama para hacer absolutamente nada.
El motor de un auto, o sea, lo que lo vuelve motriz es el combustible. Ahora, si yo lo empapo de combustible, el auto se prende fuego y se anula. Cuando al hombre lo empapo de deseo por todo, se incendia también y se anula, que pierde su unicidad y empieza a dispersarse en un montón de deseos que no tienen forma de alimentar. O será tratando de buscar muchísimas maneras de alimentar ese deseo. Porque creo que el deseo sigue estando. Me parece que tal vez en la satisfacción de ese deseo, digo, cuando come, cuando se droga, cuando hace el amor, lo que sea, está tratando de satisfacer un deseo evidentemente primordial. Cuando uno se va de vacaciones le puede dejar un tacho de alimento para el perro que va agregando alimento a medida que el tacho se va vaciando. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque el perro va al alimento, come y cuando ya está saciado se olvida del alimento. El hombre tiene una particularidad muy extraña. Yo le muestro una foto de una hamburguesa y vuelve a comer. Y si uno le dejara un tacho de esa naturaleza, comería durante el primer día, todo el día sin parar y después se quedaría sin alimento el resto de las vacaciones. El hombre no sabe manejar su deseo porque olvidó su plan. Y porque le han enseñado que él va a hacer a través de su deseo. ¿Sí? Los ídolos que le ponen y que le muestran son personas que han exacerbado sus deseos y que han sido víctimas de sus deseos y por supuesto que parece que han triunfado sobre sus deseos, pero en realidad no es así. Después cuando uno termina viendo la cara B oculta de esas personas se da cuenta de que no eran tan felices como parecía. Tenían mucho dinero y tenían mucha libertad y otras cosas, pero no eran felices. La felicidad es haber subordinado el deseo al plan. Y ahí es donde uno empieza a entender que si no controla sus deseos terminan anulando la posibilidad, cualquiera sea, de que sea feliz. O sea, es que ahí yo tengo un punto, ¿no? con eso que acabas de decir, porque las escuelas, algunas escuelas de Kabbalah, por ejemplo, hablan de que el deseo es imposible reprimirlo, porque la función del deseo es seguir deseando. O sea, no hay manera de poder anular el deseo. Lo que dicen ellos es de que uno tiene que darle la vasija correcta a ese deseo primordial que a veces no lo interpreta, como decís vos, el que come, porque hay un deseo que no está pudiendo satisfacer, que no era el de llenar la panza, porque la panza ya la recontrasaturó. O sea, hay un deseo que todavía no le está pudiendo dar el recipiente correcto. Se han creado alimentos ahora con grasas trans que hacen que uno sea tan adicto a una galletita como es el cocainómano a la cocaína. Todo el mundo lo sabe y eso se sigue vendiendo. El problema no es el deseo y la vasija, el problema es haber enseñado al deseo de que su función es llenar esa vasija y solo esa vasija. Cuando yo derivo mi deseo en placer, yo creo que mi función del deseo es darme placer, no llenar la vasija. Entonces, como a medida o cuando simulo que estoy llenando la vasija se genera placer, ahí encuentro que puedo seguir repitiendo el acto todo el tiempo sin importar si se llena o no se llena, porque aparte han demostrado que esos alimentos que generan adicción no son alimentos en realidad, son comida, pero no alimentan. Nuestro cuerpo no lo puede digerir, genera obesidad, colesterol, pesadez. Hay un montón de enfermedades asociadas a estas porquerías que vendemos en nombre de la alimentación y que en realidad el que nos los vende sabe que no es así. Te dice, date un gusto, pará un minuto y come algo. No te dice alimentate, fortalecete. No estás llenando el tanque para seguir el viaje. Al derivar el deseo en una forma de obtener placer, se genera este cortocircuito que hace que uno no pueda controlar el límite de sus deseos. Y el deseo genera más deseo y más deseo y más deseo. Y bueno, y eso genera naturalmente, en el caso de la comida, la obesidad. ¿La obesidad qué es? Es mucha más energía para hacer mucho menos. Impedimento de hacer. ¿Por qué? Porque es una forma que tiene el cuerpo de decir, te estás alejando de tu plan. Tu plan era hacer y vos has cambiado en convertirlo en algo, una fuente de placer vacío. Al convertirlo en una fuente de placer vacío, estás impidiendo avanzar. Y vienen los dolores del cuerpo, viene la enfermedad real, ¿sí? La enfermedad de todo tipo, desde la obesidad hasta todos los impedimentos, incluso a veces discapacidad. Ya no soy capaz de cumplir mi plan. Es metafísico, es muy difícil de explicar,
pero uno lo puede ver en casos prácticos. Yo no puedo cumplir mi función, primero si no la conozco y segundo si la derivo en una obtención vacía de placeres. Hoy ya no se sabe qué más hacer para obtener placer y de hecho una de las marcas comerciales de bebidas más poderosa es una que se vende tirándose de las montañas en helicóptero, andando arriba de un cable a 300 metros de altura. O sea, siempre al riesgo de estar muerto, extremo, deportes extremos se llama. Es un suicida que no llega a concretar. ¿Por qué? Porque en realidad es el alejamiento máximo y absoluto del objetivo, ¿sí? Es la posibilidad de morir haciendo algo que no tiene ningún sentido, porque si el sentido fuera andar en bicicleta no hace falta hacerlo a 550 metros de altura por un camino de ripio donde uno puede llegar a quedar total, completo y absolutamente discapacitado. Pero la obtención de placer, la adrenalina, las drogas ya es tanta que ya es parte del plan y el plan original ya fue totalmente olvidado, ¿sí? Ese es el verdadero problema. Vos sabés que cuando hablas de función, ¿no? De que si uno no sabe cuál es la función, cómo puede llegar a ser, es muy difícil también saber cuál es la función de uno, concretamente, ¿no? O sea, como decía al principio, no llegás y te dicen, bueno, acá está, como cuando te contratan de un trabajo, mirá, vos te tenés que sentar acá, tenés que con estos papeles, tenés que hacer... No, la función evidentemente no es tan fácil, no es tan dada. Y explican también los sabios de que el mundo también en el punto más interno de la voluntad se creó también para el placer, o sea, para que sea placentero para la creación, pero eso me remite también a capítulos pasados en los cuales estuvimos hablando del otro, en los cuales Pero vos fíjate, un vaso de whisky te puede dar placer, 10 vasos de whisky terminan con vos flotando en tu propio vómito, con la cabeza destruida. El mundo se creó para el placer, pero el placer se convierte en tortura si no es equilibrado. La forma de que el placer sea siempre placer es que uno nunca se someta al placer como objetivo final. Cada vez que uno convierte el placer en el objetivo final, ese placer termina siendo una tortura. No hay nada peor que la resaca del día siguiente, la pesadez de haber comido de más, ni hablar de las fiestas sexuales, ¿no? Cada vez que uno se pasa de placer y busca el placer como único objetivo, el placer se termina convirtiendo en una plaga. Y eso es siempre y en todo lugar. El mundo se creó para el placer, pero era un placer equilibrado. El mundo había dicho, de cada paso de la función que vos tenés que dar o que tenés que hacer, vas a obtener placer. El problema es que nosotros nos derivamos en el placer por el placer en sí mismo. Eso fue el famoso pecado y la manzana y todo ese cuento. Perdón, porque justamente a lo que iba era eso, ¿no? O sea, el deseo y ese placer, evidentemente como función primera está. Ahora, como decías vos, cuando yo tal vez lo canalizo en simplemente que sea placentero para mí, pensando que todo lo que a mí me sea placentero, básicamente satisfaciendo el deseo que estamos hablando, sería como la función cumplida y que cada vez que una situación no me es placentera, como llegar y que mi mujer no me conteste como yo pienso que tal vez deseo que me tendría que estar contestando, sufro, me enojo, reacciono, me enfermo, la emoción no la puedo llegar a canalizar de manera correcta. Pero hay algo que dijiste también en el primer programa con respecto a que es ser un ser humano, ser un creador, y creo que es el Bala Sulam, no me acuerdo ahora realmente, lo escuché de Volkov, que decía que la diferencia entre todos los estadios anteriores existenciales, ya sean minerales, vegetales y animales, la única diferencia con el ser humano es que tiene la capacidad de sentir el deseo de la otra persona y generarle placer a la otra persona. El problema con el ser humano es que cada vez que un placer no se deriva de su función, se genera un vacío. Entonces necesitan placeres cada vez más intensos. Esos placeres intensos llevan a que si uno busca en el diario va a encontrar hace unos 4 o 5 años una noticia de que había un coto de caza de seres humanos en Nuevo México, que si la persona llegaba al otro lado, o sea, el que se escapaba, le daban tanto tiempo para irse, le cobraba $1 millón. Pero si lo encontraban en el medio, lo cazaban como si fuera un animal. O sea, había gente
tan desesperada por $1 millón que era capaz de someterse a una muerte casi segura, porque hay que entender que un arma de las que usan puede matar a un ser humano a una precisión de 50 centímetros a 1500 metros de distancia. Y del otro lado había alguien tan imbécil como para pagar $5 millones por tener la posibilidad de matar a un ser humano que se está escapando desarmado. La única arma que tiene son unos minutos que le dan de tiempo. Entonces, esos placeres van llevando a degeneraciones cada vez peores y después nos enteramos que un presidente argentino se acostaba con chiquitos de las inferiores de un club de fútbol y que se los llevaban a la casa de gobierno. O sea, es tanto el vacío que se genera que ese placer, primero, se hace adictivo, necesito saciarlo como toda droga, y segundo, se hace insaciable. Entonces imagínense un placer adictivo, insaciable en manos de una persona poderosa. Eso lleva a la destrucción total. Y del otro lado lo mismo, conocemos gente que por empezar a sentir la necesidad del otro, empieza a darle, empieza a trabajar para el otro al punto tal de que es capaz de sacarse de uno mismo para que al otro no le falte. Son las dos caras de exactamente el mismo impulso. El hombre puede sentir la necesidad del otro, el hombre puede sentir el miedo del otro, el hombre puede sentir al otro, ¿sí? No como un objetivo, sino como parte de uno mismo. Vos sabés que con eso que también estabas diciendo, ¿no? Cuando de repente eso que quise satisfacer ese deseo me termina llevando puesto, ¿no? Como decías, la obesidad o los casos de las drogas que estabas hablando recién. Estaba la semana pasada viendo un video muy interesante sobre el efecto de las drogas en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, el LSD o distintas drogas que son las que generan reacciones como se dice la droga del amor, la droga de la felicidad, la droga, ¿no? Y el video explicaba cómo a través de esas drogas se lograba activar de manera exacerbada todos los neurotransmisores del cerebro, dando esas sensaciones de felicidad. Y hoy, por ejemplo, se dice mucho que esas drogas que están en la naturaleza, ¿no? Hay hongos, por ejemplo, que generan ese tipo de situaciones y ese tipo de reacciones en el cerebro. Cuando yo corto eso, después el cuerpo ya no lo logra generar de manera natural. Entendamos una cosa. La felicidad, el amor, son drogas naturales que uno tiene que tener un hijo para darse cuenta. O sea, yo puedo sintetizarlo en una pastillita y pasarme toda la noche teniendo sexo con desconocidos, o puedo tener un hijo y darme cuenta que es natural y es adictivo. Perdón, porque justamente iba a eso. O sea, parecería que como es de la naturaleza, lo natural y es sabio, eso me va a hacer bien. Pero sin embargo, no aceptamos que dentro de la naturaleza está que si yo no lo generé de manera interna, no debería estar generando esa hormona y la estoy haciendo de manera artificial. O sea, de alguna manera me lo van a cobrar eso. Yo estoy simulando una felicidad o simulando una empatía o simulando un enamoramiento, pero no tengo un objetivo de qué enamorarme o qué empatizar o lo que sea, ¿no? Eso genera que uno se levanta a la mañana siguiente sin haber entendido qué pasó, sin saber con quién se acostó, sin saber qué le pasó por arriba, porque se siente como si le hubiera pasado por arriba una manifestación. La verdad que no todo lo natural es bueno, el fuego es natural y no es bueno, la radiación es natural y no es buena, o sea, eso es una forma tonta de un cerebro atrofiado de tratar de justificar lo injustificable. Hay un montón de fenómenos que vienen de la naturaleza que no son buenos para el hombre, pero ¿por qué? Porque lo alejan de su objetivo, ¿no? Un terremoto, un tsunami, no importa, no todo lo natural es bueno. No todo lo que viene de la naturaleza es bueno. Hay un montón de cosas que el hombre tiene prohibido comer porque lo matan, ¿sí? Y hay algunos que no lo llegan a matar pero que generan estas sensaciones. Lo adictivo es el amor, lo adictivo es la felicidad, lo adictivo es la empatía. Yo puedo simular eso cuando ya estoy totalmente vacío. Y si nos fijamos, generalmente cuanto más inmersos están las personas en estas síntesis sintéticas de lo que necesita un humano para vivir, más pro destrucción, más pro aborto, más pro todo lo que sea que se ponen a defender, que son cosas que no solo los alejan, sino que los mantienen alejados de.
Los mantienen alejados de ese plan original. Entonces, como están alejados de ese plan original, necesitan más de estas cosas sintéticas para sentir esas sensaciones que vinieron a sentir, pero vinieron a sentir como agradecimiento. Y hoy en día ya se ve en las caras, se ve la decadencia, se ve el horror, porque son horrores los que uno ve, y difícilmente tenga solución. Pero hay que entender, en realidad, para el que no me crea lo que acabo de decir, tiene que ver las otras caras. Hay otras caras, hay caras que no tuvieron nunca excesos, hay caras que no tuvieron nunca fueron sometidos a esas necesidades artificiales o que nunca desviaron sus placeres, y van a ver que tienen a veces 80 años y la sonrisa de un bebé, los ojos al ras de la frente, hay un montón de cosas que pueden llegar a ver, pero claro, uno tiene prohibido ver su propia fealdad. Se la tienen que mostrar. Generalmente hoy la gente es horripilante, ¿sí? No la podemos ni comparar. Basta ver una foto en blanco y negro de hace 80 años para darse cuenta que la gente de hoy está literalmente muerta. Pero como uno es difícilmente autocrítico con respecto a eso, le resulta muy difícil darse cuenta de que cayó hasta ese estado. Entonces, cuanto más adicto soy yo a proveerme artificialmente de eso que vine a buscar a este mundo, pero lo vine a buscar como pago físico de un trabajo que era espiritual, bueno, más debilito mi espíritu, más deformo mis rasgos, más me vuelvo una especie de espejo de la maldad y más me alejo de mi plan original, o sea, más adicto me vuelvo a necesitar de estas cosas sintéticas. De hecho, uno de los tratamientos más efectivos para recuperar a cualquier persona de las drogas es hacerlo crear, pintar, dibujar, tocar música, porque la creación lo vuelve a conectar con la humanidad, porque el placer verdadero estaba asociado a la creación. Cada acto creativo generaba placer, incluso el de crearse uno mismo a través de la alimentación y todo ese tipo de cosas. Se ha descubierto que si a una persona que está totalmente capturada por las drogas se lo ponen a crear, aunque sea una creación que parece inútil, esa persona vuelve vuelve a conectarse y a entender los verdaderos placeres, obteniéndolos de los lugares donde los tiene que obtener y no de sustancias. Una de las reflexiones que me dijeron una vez con esto y con varios aspectos es que el camino pareciera más rápido, ¿sí? Como que esas sensaciones, ¿sí? O ese estado de conciencia, ¿no? Que uno quiere salir, ¿no? Qué lindos son los árboles, cuando antes también los árboles eran lindos, pero yo no me había dado cuenta, no tenía esa gratitud que decías vos. Y algo que me parece que está muy demonizado también hoy, que es el esfuerzo, ¿no? Hoy pareciera justamente de que todas las filosofías se corren hacia que las cosas no sean con esfuerzo. Y es muy particular porque uno de los libros con más sabiduría, que es el Talmud, dice de que el pago de la persona, ¿no? Como autoestima, imagino yo, como un estado de conciencia, es a través del esfuerzo. En realidad el esfuerzo es el que no nos debería permitir alejarnos del camino. Si yo me estoy esforzando, es porque necesito superarme a mí mismo. Eso es el esfuerzo. No hay pago si no me supero a mí mismo. Lo que se me da natural, o lo que hoy llamamos nuestro lugar de confort o nuestra zona de confort, es en donde no nos tenemos que forzar, ¿sí? Se llama mediocridad eso. El placer real viene del esfuerzo, porque el esfuerzo me dice que yo estoy siempre un poquito por detrás de la necesidad real de lo que la situación me está requiriendo. Eso con la paternidad se ve bien claro. Uno va aprendiendo a medida que va haciendo y todo el tiempo tiene que descubrir nuevas cosas. Y claramente algo que es nuevo no me puede salir natural. Tengo que esforzarme para alcanzar ese nuevo objetivo. Y de ahí viene el placer. También hay paternidades total y absolutamente irresponsables que no se someten a ese esfuerzo y bueno, después ya vemos las consecuencias. Pero en general el esfuerzo lo que me está diciendo es sí o sí el que sos ahora no alcanza. Necesito que sea un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y de ese esfuerzo bien entendido es de donde derivan los placeres más profundos. Y esos placeres que no se llegan con ninguna droga, por lo menos no de las actuales y conocidas, y que aparte son placeres duraderos y que aparte cambian a la persona para siempre, para bien, no para mal,
y que también lo vuelven adicto, pero adicto es una adicción controlable porque es una adicción que uno sabe que para volver a sentir eso necesita un nuevo esfuerzo. Ya no se queda en el mismo lugar. Entonces, como se va superando todo el tiempo, nunca está sometido por esa adicción. Él somete la adicción a ese esfuerzo que le va a pedir un poquito más para volver a sentir una sensación similar. Si no, uno empieza a desandar el camino. Pero en general, en la sabiduría se ve el lado positivo de las adicciones, el lado positivo de los placeres, el lado positivo del crecimiento. El Talmud dice que sin placer sin esfuerzo no hay placer, es porque en realidad todos los otros placeres son destructivos y sí o sí se pagan con dolor. El esfuerzo genera un placer que no paga precio. Es más, a veces uno se esfuerza mucho y le duele el cuerpo, pero es un dolor muy placentero, es un dolor de orgullo, de tarea realizada porque uno pudo hacer lo que quería hacer. En general eso no se da cuando uno artificialmente siente mucho placer. A mí un día me contaba una persona, entré a la casa, estaba el chico llorando, la mujer a los gritos, él con una cara que no se podía creer, y me dijo, no, es que ayer fuimos a una fiesta de éxtasis y eso, ayer amaba a todo el mundo, pero hoy tengo que pagar el precio y no quiero ver a nadie. Me reconoció que me recibió a mí porque yo iba a instalarle una placa de sonido que él me había pedido, pero en realidad quería que me fuera de la casa. O sea, él había logrado un amor que se pagaba con odio al día siguiente y aparte por muchas horas aparentemente. Yo, gracias a Dios, nunca probé éxtasis, pero dicen que es como que todo lo sacás de otro lado ese amor. Como no lo generaste realmente, lo tenés que sacar de otro lado. Entonces al día siguiente odias a todo el mundo. Bueno, porque justamente ahí era lo que yo iba, ¿no? Con el tema de eso que lo generé de manera artificial y no lo hice a través de mi esfuerzo, no es mío. Hay un cuento que escuché hace un tiempo que explica muy bien esto, que habla sobre una persona que pone una planta, ¿no? Y esa planta le cuesta mucho esfuerzo, tiene problemas, tuvo que ponerle fertilizantes, tuvo que hacerle una poda, le agarró una lluvia. Bueno, pasaron muchísimas cosas que hizo que la persona tuviera que esforzarse mucho para que la planta le creciera a este tamaño. Entonces viene alguien y le ofrece, como esa planta se veía muy linda, cambiársela por un árbol que generaba 200.000 naranjas. Y el tipo le dice no, y el tipo le dice ¿por qué? Porque esa planta ya tiene mi impronta, esa planta ya tiene parte de mí. Me parece que tiene que ver, y explica muy bien esto que estabas diciendo vos recién, ¿no? Como si la persona no pone ese esfuerzo, esa cosa no es de él y realmente no le genera un verdadero placer, porque ese placer no era de él, entonces no es duradero, no se lo queda. Nadie cambiaría a su bebé recién nacido por un ingeniero de Microsoft con sueldo en millones de dólares. O sea, si uno quiere llegar a sentirse orgulloso mirando a ese zángano de 40 años en la cuna todavía y decir todo este camino y esto que él es hoy es consecuencia de lo que yo hice, ¿sí? En realidad el orgullo, creo que hoy sí, hoy habría mucha gente que sí lo cambiaría, pero por las mismas razones que estamos hablando de las drogas. Es más, si le ofrecieran un chico sintético ya perfecto, sin problemas y rubio de ojos celeste, lo agarrarían también. Pero eso es consecuencia de esto mismo. Hasta que el hombre no entienda el esfuerzo, no va a entender la función. ¿Sí? El otro día leí un artículo de un chico que lo llevaban de casa en casa en adopción y lo devolvían porque tenía problemas de conducta. Es casi lo mismo eso. Nadie quiere hacer el esfuerzo. Todos quieren la foto de Facebook con el chico ahí, qué linda familia, y que no moleste. Porque molestar en realidad es una demanda de esfuerzo. El chico molesta porque demanda esfuerzo. Y en general uno le pega 3 gritos y lo vuelve a dormir. Hay un compromiso enorme. Porque ¿qué es lo que está molestando? Está molestando mi zona de confort. Dice, el padre que ya sos no alcanza. Así que crecé un poquito y atendé esta necesidad que te estoy demandando. Eso es el que el chico moleste. A medida que el chico sabe que él va creciendo y el padre se va adaptando, empieza a dejar de molestar porque vamos creciendo juntos. El esfuerzo de él para crecer es el mismo esfuerzo de un padre para que el chico crezca y encuentre el caldo de cultivo necesario. El conflicto es entre alguien que necesita más padre y alguien que no quiere que lo molesten. Y ahí vienen los problemas de conducta y todo lo que ya conocemos. Entonces, nadie cambiaría el resultado de su esfuerzo. Nadie es sano.
Hoy vivimos una sociedad donde en una de las competiciones de bicicleta más importantes descubrimos que el que ganó las últimas 4 veces tenía un motor metido, escondido adentro del caño. O sea, hoy que entendimos que solo el placer, el sentir que soy el que ganó, tenemos doping en todos los deportes. O sea, le hemos robado el sentido incluso a las cosas que eran, porque el orgullo ya no importa. Importa la sensación de estar ahí. Importa, aunque hagamos trampa. Entonces vemos trampa en todos lados, en los negocios, en los deportes, en las relaciones, en los matrimonios, ¿no? Y le dicen trampas también. O sea, queremos ganar sin competir porque queremos el placer de ganar sin entender que eso tiene que ser un placer ganado, ¿sí? No que ganar da placer, sino que uno gana cuando se gana ese placer. Y eso está generando muchísimos conflictos y está haciendo que una sociedad sea imposible e insoportable de vivir o de sobrevivir porque todos quieren llegar primeros a ningún lado. ¿Cómo venimos con el tiempo? Nos quedan unos minutos todavía. Nos quedan unos minutos. Con respecto a lo del esfuerzo, justamente creo que volvemos al tema del punto de conflicto, ¿no? Si no hay conflicto, no hay libertad. Si no hay ese punto de conflicto, no hay nada por lo que esforzarme, porque no habría nada por lo que esforzarme, ya estaría dado. Y con respecto a la envidia y el celo que habíamos visto con el otro, creo que también eso está bueno como una herramienta de dejar de mirar al otro, digo desde un punto de envidia, ¿no? Porque evidentemente cada uno en su punto de conflicto y en su punto de esfuerzo, a cada uno le tocó un área distinta. Porque tal vez para una persona que nació rica, que bueno, no tuvo un padre que siempre daba caridad, el tipo no tiene un punto de conflicto algún día en el que tiene que darle dinero a alguien porque ya le está dado. Entonces, si el pago, la autoestima que tiene la persona es por el mérito de haberse esforzado, ese punto de conflicto y ese punto de esfuerzo, que es distinto en cada persona, es personal e individual. O sea, no necesito mirar al otro. Ese punto de esfuerzo que a mí me tocó es el mismo punto de esfuerzo que tuvo esa persona en su otra situación. La envidia es el reconocimiento de que uno no se quiere esforzar. ¿Sí? Hay una frase que escuché una vez que decía: no me aplauden por ser diferente, me aplauden por llegar a donde llegué a pesar de que soy igual a ellos. El esfuerzo es el motor hacia la meta. Y la envidia es: ¿por qué a él o por qué me exigen a mí tener que pasar por tanto esfuerzo para obtener lo que obtuvo aquel? El envidioso reconoce que sus placeres le ganan a sus objetivos. Entonces, está desde la cama diciendo: quiero tener eso, pero no quiero transitar el camino que lo llevó a eso. Y generalmente el envidioso busca en dónde le regalaron o dónde fue afortunado, o si un día se tropezó con, o si heredó o no heredó. También él, que tenía un padre rico, oportunidades. No. En general, el envidioso lo que está tratando es de excusar su falta de esfuerzo. El envidioso sabe que si se esforzara obtendría lo mismo, ¿sí? Pero prefiere quedarse en el no esfuerzo, prefiere quedarse en el otro tuvo suerte y no entiendo por qué yo no tuve la misma suerte. Es una declaración de incompetencia y es una declaración de fracaso, la envidia. La envidia es: no logro que mi deseo de placer mi deseo de placer futuro supere mi deseo de placer presente. ¿Sí? Hay un placer futuro muchísimo más grande, pero prefiero el presente, ese placer del no hacer nada, de ser un vago, de lo que fuera que fue, porque muchas veces esa zona de confort es verdaderamente confortable, pero después pasa el tiempo y ya no es confortable. Dijimos en un programa... Perdón, porque me parece también muy interesante eso que dijiste vos con respecto a la diferencia entre un ser humano y un animal, ¿no? Como que el ser humano es el único que tiene la capacidad de abstraerse de ese placer instantáneo, inmediato, por un placer que es futuro. O sea que cuando yo me abstengo de ese placer inmediato por ese placer futuro, estoy siendo muchísimo más elevado o muchísimo más humano, vamos a decir, que un animal. Nosotros dijimos en un programa que vimos gente que está terminando sin haber empezado.
que se siguen vistiendo e incluso higienizándose como a los 16 años, pero tienen 69 o 70 años y lo que uno ve es una figura decadente. Ese placer instantáneo lo tuvieron que eternizar tanto que se terminó convirtiendo en una especie de displacer permanente, pero que ahora, como nunca empecé, no puedo cambiar de uniforme. Antes uno pasaba de tener pantalón corto a pantalón largo porque se suponía que había cambiado sus capacidades. Bueno, estos hombres nunca cambiaron sus capacidades porque quedaron como sometidos a ese placer instantáneo. Y sí, les ganó su parte animal, la de estar tirado y la de tener todo eso que tiene al alcance de. El animal rompe el cerco que lo contiene, pero vuelve. No es que busca la libertad. Busca salir para satisfacer un placer instantáneo. Generalmente los perros rompen el cerco de la casa cuando están en celo, pero después vuelven. Porque esa zona de confort, aunque sea comida sintética, hecha con su producto de animales sabe que acá tiene comida y no necesita desarrollar sus capacidades para cazar. No quiere la libertad. En realidad quiere escaparse un rato de esta cárcel para volver después a comer y a dormir en un lugar donde ya tiene su zona de confort. Eso se da muchísimo en las personas que no se esforzaron nunca y que al final terminan teniendo vidas decadentes, en donde a veces rompen el cerco para escaparse unos minutos, pero vuelven a entrar después, porque son muy parecidos al animal. El animal no sabe manejar su libertad, ¿sí? Aparte nunca tiene conciencia de esa libertad. No es libre cuando está cazando otro animal para comer. Está saciando una necesidad y después vuelve a someterse a la esclavitud que es no saber lo que es la libertad. O sea, es que el otro día estuve en una reunión y me llamó mucho la atención, algo que también hablan mucho los sabios, del hablar del prójimo. También me acuerdo de una analogía que creo que me dijiste vos, ya no me acuerdo, perdón, que hablaba sobre un taxi, una Ferrari hecha taxi, ¿no? Como algo que parecería que tiene una función muchísimo más elevada y la están usando para algo bastante mediocre. Y lo que me llamó la atención de esa reunión es justamente cómo se hablaba mal de todo el mundo. O sea, no se habló absolutamente casi ningún tema personal constructivo, sino eran todos comentarios destructivos para con el otro. Y me hace acordar eso que dijiste vos de la persona que está en la sala, la función, y tiene que preguntar y quiere deslumbrar a los demás. Como pareciera que la persona tendría que estar mostrando algo elevado y como no lo logra conseguir por los méritos tal vez de su propio esfuerzo, por esa búsqueda, de la única manera que lo logra es rebajando al otro. En realidad la lengua va donde la muela duele, entonces estamos buscando, porque ni siquiera están hablando mal del otro con la intención de corregir al otro para que sea mejor. Están hablando mal del otro con la intención de rebajar al otro y que en este subsuelo de la existencia seamos todos iguales y yo pueda quedarme tranquilo con mi falta de esfuerzo para ascender o para crecer. En general, no estamos buscando el bien cuando hablamos del otro, no estamos queriendo corregir al otro. De hecho, es al revés. Salimos a pensar y nos rompemos la cabeza en dónde se equivocó el otro para que yo pueda decir: viste que todos se equivocan, viste que es normal equivocarse, que en este momento, más ahora que la pandemia hizo mucho más que evidente el vacío existencial de las personas. Se pasaron 40 años diciendo cuando tenga tiempo para, y llegó el tiempo, tuvieron todo el tiempo del mundo y se dedicaron a ver televisión y a perder tiempo, ¿no? y otros vicios peores. Entonces, buscar el error en el otro es decir, el error es lo normal, es la norma y no hace falta salir de ahí. Yo me quedo en el error y en ese error encuentro. Lo terrible no es hacer un taxi con una Ferrari, que sí, te lo había dicho yo. Lo terrible es no saber que tenés una Ferrari. Porque si yo sé que tengo una Ferrari y decido y lo quiero hacer y conociendo la potencia de la Ferrari, la pinto de amarillo y negro y salgo a juntar gente, nunca voy a ser inconsciente de mi poder. El problema es pensar que es un auto común, pintarlo de amarillo por necesidad y salir a subutilizar la potencia de ese vehículo y usarlo de taxi
para ganar 4 pesos cuando en realidad vendo el auto y vivo el resto de mi vida como si hubiera tenido 5 taxis trabajando de acá hasta el día de mi muerte. El problema es que la gente no sabe. Entonces lo que hace es maneja una Ferrari, pero critica y critica y la trata de convertir en un fitito. Porque dice, ¿no es que somos todos fititos? No solamente le falta motor, sino que es incómodo, no entras, no sirve para viajes largos, no sirve para grandes cosas. Y el hombre hoy no sirve para grandes cosas y lo sabe y le duele, entonces trata de normalizar para aplacar ese dolor. El criticar es una droga también, porque hablamos del otro para normalizar lo nuestro, para que nos duela menos el hecho de no ser, porque la gente sabe que no plantó esto que está cosechando o que ya no da frutos, y sabe que el tiempo se le está acabando. Y de todas las maneras posibles intenta convencerse de que hizo lo correcto. Pero el hecho de que estén hablando es suficiente prueba de que saben en el fondo de que no hicieron lo correcto y que falta mucho por hacer. Perdón, y parecería también como que ellos ven que sí, tal vez el otro lo está haciendo. Y creo que así como decías, ¿no? De que el agua en el tanque de nafta puede ser muy mala, en el cuerpo, un cuerpo deshidratado puede ser muy buena. También, de hecho, la envidia podría transformarse en admiración. Me gustaría un último cierre ahí con eso. En realidad hay una envidia positiva, que es la envidia. Si yo cuando necesito crecer y necesito un esfuerzo, en vez de admirar mi zona de confort, admiro al que es capaz de levantarse, romper su inercia negativa y crecer, esa envidia se vuelve positiva. Dicen que es positiva la envidia hacia un sabio. ¿Sí? El sabio no es sabio porque le cayó la sabiduría del cielo, a pesar de que hay religiones enteras que te hacen creer eso, la lengua de fuego, te ponen a... En realidad el sabio es un esclavo que se esfuerza y esfuerza y esfuerza. Entonces, si yo admiro, tengo un hermano que por ahí se pone a hacer cosas que requieren mucha fuerza, y él dice, bueno, pero si lo hace un albañil por 2.000 pesos por día, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Eso es la admiración y la envidia positiva. Y es verdad, ¿cuál es mi impedimento? O sea, en el caso de él, ¿cuál es su impedimento? Que estudió anestesiología. No tiene impedimento. Entonces, mira al que es capaz de romper esa inercia, aunque sea por plata, y dice, si él puede, yo puedo, y nunca se queda en su zona de confort. Entonces, muchas veces dice, hay que hacer lo que hay que hacer. Si uno, cada vez que se somete al placer presente, mira el premio que tuvieron los que rompieron el placer presente en nombre de un placer futuro, uno nunca es esclavo de los placeres presentes, y ahí la envidia, que para eso está. Todos los vicios tienen, o todos los defectos tienen una parte positiva que los vuelven positivos, que los vuelven en función de aquella función que tenemos que cumplir. Entonces, si yo cada vez que me siento como secuestrado por el placer presente, la vagancia o lo que fuera, el descanso, pienso en aquellos que pudieron romper ese placer presente en nombre de un placer mayor futuro, ahí la envidia se vuelve positiva y me permite crecer. Y bueno, por supuesto que no hay droga posible, no hay nada posible. Uno se levanta y hace. Bueno, me parece que fue muy interesante ese último cierre. Creo que el verdadero trabajo, y vemos cómo se están enraizando todos los temas, deber, ley, libertad, estamos viendo cómo se va unificando todo. Así que sé que vengo tirando un tema al final del programa, pero me parece que para la próxima dejemos tema libre. ¿Qué te parece, Javi? Vamos a ver qué surge en la semana, que son semanas muy interesantes. Así que sí, esperemos que surja. Vamos a ver qué es lo que nos propone la vida de acá hasta el lunes que viene. Nos vemos el próximo IN. Nos vemos el próximo IN. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.